En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Fabián Valencia Márquez, de la parroquia de San Pablo Apóstol, aquí en San Pablo Jalpa. Vamos a meditar el día de hoy el Evangelio de Lucas. Vamos pues a escucharlo. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver los personajes. El levita es un intérprete de la ley y él conoce muy bien la ley, conoce muy bien las Escrituras. Por eso le pregunta a Jesús: Jesús, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué lees en la palabra? ¿Qué lees? Y entonces él contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: has contestado bien. Un hombre que conoce bien la Escritura, conoce muy bien la ley, pero no solo es conocer, es también hacer, es amar, es interpretar bien la palabra. Por eso el intérprete de levita le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús nos contesta con una historia muy buena que no se nos va a olvidar. Un hombre descendía por el camino y los ladrones lo dejaron medio muerto, ¿no? Entonces en el camino hay alguien herido. Baja un sacerdote y se pasa de largo. ¿Por qué se pasó de largo? Porque él tenía que bajar al templo a hacer sus ritos y era su única experiencia. Eran muchos sacerdotes. Entonces, bajar al templo para él era importante porque solamente les tocaba 2 semanas por año. Entonces no podía dejar de ir. Era su experiencia personal, ¿no? Era un tiempo donde él podía tener su experiencia en el templo. Por eso, si se quedaba ahí viendo al herido, no iba a bajar a hacer su experiencia en el templo. Si estaba muerto, peor, porque quedaba impuro, entonces ya no podía acercarse al templo. Por eso mejor se hizo a un lado y siguió. El levita es un ministro de culto. Si vio que el sacerdote no se detuvo, dijo: entonces no es un ámbito religioso, entonces vamos a pasarnos. Y también se pasó de largo. Y después viene un samaritano. El samaritano, el héroe de la historia. ¿Qué sucede con el samaritano? Pone el nombre del samaritano en alto y le da una definición. ¿Ya qué es el samaritano? Es aquel que ayuda, aquella buena persona, aquel que está
atendiendo al prójimo con amor. Por eso el samaritano da su vida. Nos enseña a amar al prójimo. ¿Cómo lo hizo él? Dándose al otro. Dio sus ojos cuando lo miró y lo vio que estaba tirado. Dio su corazón cuando se compadeció de aquel hombre. Dio su caballo cuando lo subió en la cabalgadura y él se fue caminando. Dio sus pies porque él caminó hacia hasta el mesón. Dio sus manos cuando curó y vendó sus heridas. Dio su tiempo al darle 2 días para ver cómo seguía aquel hombre. Dio su dinero cuando pagó al dueño del mesón porque se hospedaron ahí. Por eso, cuando sabes amar a tu prójimo, te das tú mismo y dejas a un lado tus prioridades. Y entonces te das al hermano como debe de ser. Por eso regresa Jesús al intérprete de la ley y le dice, ¿cuál de estos 3 fue el que se portó como prójimo? Y contesta, ¿no? El que tuvo compasión de él. Ni siquiera dice el samaritano, porque conoce sus leyes. Por eso dice el que tuvo compasión de él. Por eso, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos enseña? El secreto de amar. El secreto de amar al prójimo. ¿Cómo se ama al prójimo? No se da en un ámbito religioso. A veces pensamos que por ser personas religiosas amamos al prójimo. No. Es de la compasión y del misterio que Dios nos enseña a tener con el hermano. El secreto de amar no es una responsabilidad. A veces decimos, es que yo tengo que amar, es que tengo que ayudar, es que tengo que hacer. No, el secreto del amor viene de una experiencia de saber amar y tener comunión con nuestros hermanos. Por eso, el amor viene desde que Dios, siendo Dios, se hace hombre y está como nosotros. Por eso Jesús es el samaritano, aquel que se quita toda su esencia para estar con nosotros, para hacerse hombre. Aquel que dio sus ojos, aquel que dio su cruz, aquel que dio su amor, aquel que dio todo para hacerse, para dar la vida por nosotros. Por eso nosotros debemos de contemplar esta historia del buen samaritano. Un samaritano que es Cristo, que nos recoge en el camino, que da su vida, que muere en la cruz. ¿Para qué? Para que tú tengas vida. Aquel que ha pagado por nosotros. Por eso no podemos entender un amor si no hay un costo, si es el costo del amor y de la entrega al prójimo. Por eso, pues, al meditar este evangelio, sepamos qué estás haciendo con la Sagrada Escritura, qué estás haciendo como catequista, qué estás haciendo en tu comunidad. ¿Nada más están leyendo por leer o te has comportado como un verdadero prójimo con el hermano? Ay, María Purísima, sin pecado concebida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen bonito día.